Ajá, ya podemos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Bueno, desde la aparición de la universidad en el siglo XII, la sociedad le ha confiado al alma mater dos funciones fundamentales. Transmitir saberes para una capacitación técnico-científica de alta calificación. Y la otra, inculcar valores para una elevada formación del ciudadano como hombre de criterio, consciente de sus responsabilidades. Sin embargo, cuando analizamos el componente axiológico de nuestra educación universitaria actual, la siguiente, constatamos con preocupación, diría yo, el desbalance entre la enseñanza de los valores y la de los saberes. En nuestro mundo tecnocrático, vamos a decir, no nos debe extrañar que en la educación el fiel de la balanza se incline del lado de la ciencia con un serio detrimento de la formación humana. El perfil profesional que nos hemos trazado para nuestros egresados, en líneas generales, vamos a decir, carece en forma importante de elementos axiológicos. La siguiente. Cualquier tarea profesional, por el hecho de estar desempeñado por una persona humana, se rige por una serie de criterios éticos genéricos, pero además en cada profesión se plantean problemas éticos específicos o que requieren una formación más específica. La actividad intelectual y la convivencia humana que son vividos durante años en la universidad configuran una calidad no siempre tangible que caracteriza al estudiante o al egresado de una institución de educación superior. Eso es lo que se denomina espíritu universitario, el cual debe configurar la propia personalidad y debe tener trascendencia ética. A pesar de que hoy en día existen muchas instituciones que procuran elevar el nivel cultural de la sociedad, de la existencia ahora de los medios de comunicación, de las redes sociales que contribuyen a atenuar el contraste exagerado que se produce por las diferencias en el nivel educativo, la universidad sigue dejando huellas en quienes acuden a sus aulas, si bien desarrollando particulares cualidades, también exigiendo a cambio especiales responsabilidades. La siguiente. Antes de continuar entonces hablando bien quisiera referirme a la formación de profesionales. Y para eso quiero introducir el concepto de profesión. El concepto de profesión
de origen religioso. Al principio eran solo reconocidas como tales, la del sacerdote, la del médico o la del jurista, todas de carácter sagrado por ocuparse de cuestiones tan elevadas como el cuidado del alma, el cuidado del cuerpo y de la cosa pública, respectivamente. Es modernamente que se independizan de esa esfera religiosa y se fundamentan en una ética autónoma. La siguiente. Su ejercicio exige trabajar por una causa social, puede ser salud o información, docencia, economía del país. Mediante cualquiera de ellas se presta un servicio a la sociedad con carácter de vocación y de misión, a diferencia de los oficios y de otras ocupaciones. Las profesiones exigen la actualización y la óptima preparación y no se ejercen exclusivamente por el afán del lucro, sino más bien por el fin que ellas mismas persiguen. Por ejemplo, el bien del paciente, la creación de opinión pública, la transmisión de cultura y la formación de personas críticas, o la satisfacción de las necesidades humanas con calidad. La siguiente. En el contenido de esas profesiones podemos distinguir entre los llamados bienes internos, que son aquellos que dan sentido y legitimidad social a la profesión, y los llamados bienes externos, que se derivan de su práctica, tales como el dinero, el prestigio o el poder. Cuando se cambian los bienes internos por los bienes externos de la profesión se corrompe inevitablemente. Y este es el caso en el que un profesional no aprecia su profesión en sí misma y no valora los bienes internos, los bienes internos que de ella se van a derivar. Más bien los externos que de ella se derivan, y ocurre entonces una pérdida de vocación y se renuncia a la excelencia. Aparece el prestigio, el peligro de la burocratización o el del corporativismo, o los dos, mediante el cual se defienden mutuamente los colegas con inconfesada complicidad, con una malentendida solidaridad. La siguiente. Por la educación que ha tenido oportunidad de recibir y por el soporte que la sociedad le brinda, la sociedad tiene derecho a esperar de sus profesionales las características éticas que reviertan en el rescate de los valores del espíritu y en el adelanto científico-cultural que se requiere. Hay muchos rasgos que caracterizan desde ese punto de vista a los universitarios. Yo solamente mencionaré algunos de los valores que tienen que caracterizar a ese profesional universitario. Podemos hablar de la libertad, la solidaridad, la honestidad, el sentido de justicia, la disposición al diálogo, la tolerancia bien entendida,
el respeto y la consideración a la dignidad de la persona humana. Con relación a esta última, respeto a la dignidad de la persona humana, las características del universitario son óptimas para defender esa dignidad de los riesgos de la masificación, de la despersonalización, para ahondar en ese valor de la persona humana y para orientar la convivencia social a fin de lograr el bien común. La siguiente. La incorporación de ese espíritu universitario dependerá de circunstancias personales, pero también de cómo se entienda el papel de la universidad. En líneas generales, hay coincidencia en relación con la función en la acción docente y en la investigación científica. Las divergencias se plantean al considerar la acción formadora desde la capacitación estrictamente técnica hasta la educación de la persona con poco énfasis en los conocimientos profesionales, que sería el otro extremo. Tomando en esa discusión una posición intermedia, es posible decir que desde el punto de vista ético, no cabe duda de que la universidad como institución educativa tiene que contribuir en lo posible a la formación de ciudadanos con las características que ya describimos, conscientes de sus responsabilidades, capaces de desplegar al máximo los valores inherentes a la persona humana, incluyendo los principios éticos orientadores de una conducta moral. La siguiente. Desde hace tiempo, desde los años 70 del siglo pasado, ha habido una sobreproducción de literatura sobre bioética, en medicina sobre relación médico-paciente, pero durante ese mismo periodo, los principios bioéticos que tienen que regir las relaciones entre el profesor y el estudiante han sido prácticamente ignorados. Y igualmente, junto con otras relaciones que tienen una gran influencia en, en, en la enseñanza y en la vida de las personas, las relaciones entre estudiantes, entre institución y estudiante, entre los profesores y los estudiantes. No vamos a entrar profundamente en esa consideración, pero lo que sí creo que se debe comentar es un aspecto más complejo de ese problema, y que es que los valores se inculcan con el ejemplo. No basta con introducir materias humanísticas en el currículum. Ni siquiera los discursos formales logran incorporarlo si estos no son puestos en práctica por los profesores en el aula, en la sala del hospital, en el trabajo de campo. Muchos de nosotros hemos vivido la acelerada y violenta transición que transformó una docencia tutorial, como nosotros la conocimos, con un gran peso del componente práctico y de transmisión de valores, en un proceso diferente, masificado, predominantemente teórico, despersonalizado y poco humano, en que la relación entre el maestro y el alumno es deficiente y ocasional.
contribuyendo a la formación de un profesional que va a llevar a su ejercicio las mismas características con que esa docencia lo asignó. Es imperativo reafirmar que la transmisión de los valores trascendentales del hombre constituye el fin último de la educación, que se proyecta ampliamente en la formación del individuo y de su ser social. Y para eso debe estar sustentada en un ideal. El ideal humanista, hondamente arraigado en las fuentes griegas de nuestra cultura y que nos ofrece una meta de perfección que va a estar conformada por los anhelos de alcanzar la sabiduría, la justicia y la belleza. La siguiente. Este dibujito ya lo vimos antes. Vamos a decir que una revisión somera de los hechos científicos que han caracterizado el siglo XX y en lo que ha transcurrido de este siglo XXI, no solamente en lo que respecta al progreso técnico, sino más bien a esa nueva visión que, que se ha creado de nuestro propio planeta, del cosmos en general y hasta de la existencia del hombre. Nos muestra cómo se ha modificado la filosofía, ya lo vimos antes un poquito, y se ha cambiado el enfoque de la medicina, por supuesto, no siempre para producir resultados positivos. Si recapitulamos en la gigantesca revolución ocurrida en el ámbito de la medicina solamente, a consecuencia de las metas espectaculares alcanzadas por la ciencia a partir de esa segunda mitad del siglo XX, nos daremos cuenta de que la aplicación de los conocimientos y de la tecnología ha sido hecha con la mayor audacia para intervenir la vida humana. Los científicos han escogido como tema central de sus investigaciones y, como se los dije antes, la vida humana, en sus inicios, en su transcurso y en su final. La siguiente. Adicionalmente, el acto médico, que era un acto privado, confidencial, se ha transformado en un acto público e institucionalizado. La siguiente. De aquí entonces la gran importancia y los nuevos perfiles de la ética, tomando en cuenta la gran eficacia y peligrosidad de los tratamientos. Bueno, entonces estábamos diciendo que en función, pues, esa gran importancia y los nuevos perfiles de la ética que nos llevan a la bioética, por la gran eficacia y la peligrosidad de los tratamientos actuales, por la complejidad que se ha vuelto el diagnóstico de muerte, el riesgo elevado de las técnicas operatorias y la penetración en la intimidad del enfermo, por el elevado costo de la asistencia médica. Porque todas son situaciones que afectan la conciencia ética personal. Y esa capacidad cuasi creadora que se le ha adjudicado ahora a la medicina. La siguiente. Adicionalmente, el artículo 71 de la Ley de Ejercicio de la Medicina establece lo siguiente. La Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Venezolana
deben recomendar a las universidades nacionales la realización de un programa de investigación y aprendizaje de la ética en medicina durante la totalidad del ciclo de pregrado y la inclusión obligatoria en dicha disciplina en los cursos de posgrado de medicina. Esto sabemos, por supuesto, que no, hasta ahora no se ha puesto en práctica. La siguiente. En el año de 1990, la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Venezolana publicaron en la prensa nacional un, una exhortación a las universidades nacionales a cumplir con lo señalado en ese artículo 71 y ofrecían tanto la academia como la federación su colaboración para la ejecución de ese programa, el cual debería tener alcance nacional y extender su acción desde el comienzo hasta el final de los estudios de medicina y durante la etapa ulterior correspondiente a los estudios de posgrado. La siguiente. Eso fue en el 1990. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1998 hay un proyecto, vamos a decir, de la Oficina Sanitaria Panamericana, que vienen a proponérnoslo a nosotros acá en Venezuela, las personas que estábamos formando parte de la subcomisión de ética de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Y esta gente que viene de la Universidad de Georgetown y con la OPS nos proponen la creación de una maestría en bioética clínica en ese momento para comenzar la formación de bioeticistas en el país. El programa que ellos traían era de 3 meses, 2 periodos de 3 meses en época vacacional, julio, agosto y septiembre, en 2 años consecutivos. Y eso, como iba a ser un programa para toda América, requería de que se organizara con alojamiento para las personas que venían de otros países y todo eso. Y realmente, a pesar de que, bueno, fue muy bien acogido por nosotros, los que estábamos interesados en el asunto, no pudimos llevarlo a la práctica porque vino el cambio del gobierno en ese momento y el Ministerio de Sanidad en esa oportunidad consideró que la bioética no tenía interés, no era un asunto de interés del ministerio. Así nos lo comunicaron. Entonces, la Oficina Sanitaria Panamericana se llevó el proyecto a la Universidad de Chile y allí se comenzó a desarrollar entonces una maestría en bioética en esas condiciones, como les digo, 3 meses en un año, 3 meses en el siguiente. Nosotros enviamos 13 personas en varios periodos para formarse allí como magíster en bioética para comenzar pues esa formación de nuestra gente, pero lamentablemente creo que de esas 13 personas no queda ya ninguna en el país. Nosotros seguimos trabajando entonces ya en el Centro Nacional de Bioética y comenzamos a hacer ese programa de maestría en bioética global, incluyendo bioética fundamental, bioética clínica, bioderecho, bioética ambiental y bioética social, y solicitamos la participación de varias facultades, diferentes facultades de la Universidad Central de Venezuela, entre ellas humanidades, economía, derecho, ciencias, y también invitamos profesores de otras universidades para concretar ese programa de maestría en bioética global. La siguiente. El objetivo general de esa maestría era entonces, como ya yo se los mostré en la clase introductoria,
desarrollar en el participante la dimensión ética como elementos de análisis y práctica para contribuir a la solución de los múltiples problemas creados por los avances tecnológicos en su aplicación a las personas, a la sociedad y al ambiente, y la capacidad necesaria para ejercer su rol profesional de docencia, de investigación y de proyección social de la bioética en sus diferentes campos de acción. Ese fue nuestro objetivo con la creación. La siguiente. Los objetivos específicos de la maestría, entonces, eran el diseño, ejecución y evaluación de programas educativos, la promoción y desarrollo de la investigación, la promoción y estimulación de la sociedad para la discusión de problemas bioéticos, la promoción y desarrollo de los comités de bioética, la promoción del diálogo deliberativo, interdisciplinario y plural para la realización de juicios éticos y la búsqueda de soluciones morales, el análisis y la proposición de normas legislativas referentes a la bioética y la búsqueda de soluciones a problemas bioéticos en casos particulares a través del consenso. Siguiente. Como dijimos antes, ese siglo XX se caracterizó por este enorme avance científico de la ciencia hacia la tecnociencia, con la idea de aumentar el bienestar de la humanidad, el desarrollo y el progreso. También fue testigo de grandes guerras, de hambrunas y desigualdades, como lo hemos visto, eh, y, y, y hablamos de los juicios de Nuremberg y los códigos y las declaraciones que comenzaron a surgir de ellos. Esto, esta visión general del siglo XX que ocasiona esa primera gran crisis de la medicina moderna. La siguiente. Este es nuestro plan de estudios, entonces, que ustedes lo conocen y lo tienen todo. Pasa a la siguiente. Dirigido a profesionales universitarios con título de posgrado o equivalente y experiencia de trabajo, aunque no indispensable. La siguiente. Para obtener un perfil que también ya lo habíamos conocido en la clase introductoria, pero que lo, lo repetimos para internalizarlo, diría yo, modificado de Tonerman, capaz de integrar nuestro egresado. Lo creemos capaz de integrarse en un proyecto nacional de desarrollo humano y sostenible, capaz de desarrollarse en la interdisciplinariedad, con un bagaje cultural de ciencias y humanidades, de continuar por sí mismo su formación, de adaptarse a los cambios, localizar la información que requiere, evaluar y juzgar y tomar decisiones éticas y promover una cultura de la paz y una cultura ecológica. Y completamos ese perfil con el padre Celi Galindo, que dice que también deben actuar con prudencia, unir la biotecnología y el conocimiento con sabiduría y adquirir actitudes y valores para su construcción como persona integral. Esto todo en consonancia con los objetivos planteados. La siguiente. Es por eso entonces que consideramos la urgente necesidad de la revalorización de la enseñanza de la ética, injustamente excluida de los planes de estudio de las carreras universitarias. La siguiente. Con el objeto de alcanzar una consolidación de una cultura de la ética y la disminución de ese desequilibrio del que hablamos al principio, existente entre la enseñanza de los valores y las de los saberes, y restablecer la armonía que permita la obtención de un personal balanceado en su contenido técnico,
y en sus elementos axiológicos. Muchas gracias.